Incidencia. Saludos y bendiciones, con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Hoy realizamos un programa especial dedicado a los recientes sucesos de Cuba. El sitio Baptist Press publicó el pasado 25 de octubre un artículo de Margaret Colson donde se comenta sobre el pedido de oración de los bautistas cubanos ante el huracán Oscar y los cortes de electricidad generalizados. El texto afirma que mientras los floridanos siguen recuperándose de la devastación causada por los 3 huracanes que han tocado tierra en el estado del Sol desde principios de agosto, los habitantes de Cuba se enfrentan ahora a retos similares. El huracán Oscar de categoría 1 tocó tierra en el este de Cuba el 20 de octubre, poco antes de las 6 p.m., cerca de la ciudad de Baracoa, con vientos dañinos, probabilidad de lluvias torrenciales durante días y olas destructoras. Y continúa el artículo. Cuando el huracán Ian rugió a través del oeste de Cuba en 2022, numerosos compañeros misioneros, incluyendo el equipo de ayuda en desastres de la Convención Bautista de Cuba Occidental, junto con Saint Relief, los bautistas de Florida y otros compañeros respondieron a la devastación dejada atrás. Los bautistas de Florida han tenido una asociación misionera con la Convención Bautista de Cuba Oriental desde enero de 2013 y con la Convención Bautista de Cuba Occidental desde 1997. Estas asociaciones establecidas permiten a los bautistas de Florida obtener recursos muy necesarios para las comunidades afectadas tan pronto como sea posible, cuando los recursos son más necesarios. Escuchemos las reflexiones del pastor Mario Félix Leonard Barroso. Cuba, paso de huracanes en el escenario de un huracán estacionario de casi 7 décadas. Lo primero es que, en medio de todos los desastres por recientes huracanes como Helen, Milton u Oscar, que afectaron tanto zonas de Cuba como áreas vecinas del Caribe, de Centroamérica, México o de varios estados de la Unión Americana, hay que dar gracias a Dios, ya que podría ser mucho peor. Y es que, por ejemplo, Christy, tal vez la más potente tormenta que se haya formado este año, se alejó del continente americano a través del Océano Pacífico abierto sin hacer ningún daño. Lo mismo, o que se disuelva por completo antes de generarse, rogamos a Dios respecto a una nueva tormenta tropical que podría suponer un peligro en torno al 31 de octubre, y por lo cual los más supersticiosos asocian a Halloween, la tormenta tropical Patty, que se gesta cerca de las costas de Nicaragua y que abruma a los expertos respecto hacia a dónde se dirigirá, a lo que algunos modelos responden con el pronóstico de que podría atravesar a Cuba para luego dirigirse rumbo al estado de la Florida. Diciendo adiós a Christy mientras se aleja por el Pacífico y rogando a Dios que nos libre de Patty, volvemos la mirada a los estragos dejados sobre todo por Helen, Milton y Oscar, las tormentas 8, 13 y 15 de la temporada 2024 en la zona atlántica. De ellos, Helene ocasionó daños al menos a 7 estados de la Unión Americana y de estos, en North Carolina, todavía no han sido calculados del todo. Fui testigo directo en Maryland de los esfuerzos para ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Carolina del Norte, de parte de la Potomac Baptist Association, de la cual forma parte nuestra iglesia local. Un líder bautista cerca de Raleigh, Carolina del Norte, nos transmitió la información de que tan solo allí más de 480 iglesias en 20 condados fueron destruidas. Y nos resulta difícil asimilar esta información, ya que esas son más iglesias que las nuestras, que forman parte de la Convención Bautista de las que también formamos parte, y que incluye los estados de Maryland y Delaware. Aquellas 480 iglesias no fueron dañadas, sino destruidas por completo, para no hablar de los daños humanos y de toda índole. Se calculan solo por los efectos de Helene más de 200 pérdidas de vidas humanas. Luego vino Milton, que atravesó de costado a costado el estado de la Florida y cuyos daños aún están siendo cuantificados. Conozco a personas allegadas en esa área
que todavía no han podido volver a sus casas en la bahía de Tampa, ya que sus viviendas fueron totalmente arrasadas y ahora están siendo reconstruidas o arregladas. Todo lo destruyó y se lo llevó el agua y el viento. En medio de una temporada ciclónica muy peligrosamente activa, entendemos que atinó muy bien la revista The Economist, entre los muchos códigos y símbolos de la peculiar portada de su número especial de predicciones para este año 2024, The World Ahead, publicado a fines de 2023, al incluir bien pequeño, y que antes hasta resultaba imperceptible, en la parte izquierda el símbolo de un huracán, como lo que sería una de las tendencias del año, y lo ha sido. Tanto Helene como Milton generaron daños incalculables en los estados del sureste de Estados Unidos, pero también dañaron, especialmente por intensas lluvias y penetraciones del mar, la parte occidental de Cuba, por donde apenas tocaron bandas de estos huracanes. La situación fue peor con el huracán Oscar, que impactó la parte más oriental de una Cuba apagada por completo, como resultado de un sistema electroenergético colapsado, y por lo cual los habitantes de los sitios más vulnerables ni siquiera supieron de los peligros que se avecinaban. Y es que el asunto es peor aún. Oscar sorprendió al extremo más olvidado de una isla en la que, por equivalencia con los fenómenos meteorológicos, podría afirmarse que un huracán devastador se encuentra estacionario por casi 7 décadas. La dictadura de la familia Castro y sus secuaces, parapetados tras las banderas del comunismo. Se hubieran salvado vidas. Los vecinos de Guantánamo denuncian la negligencia del gobierno cubano. Es el título de un artículo publicado por el diario digital 14 y medio el pasado 24 de octubre. Cito textualmente: 4 días después del paso del huracán Oscar por el extremo nororiental de Cuba, hay comunidades que siguen aisladas, no ha podido hacerse un balance total de las víctimas y todo apunta a la negligencia del gobierno como una de las causas de la tragedia. El Consejo de Defensa de San Antonio del Sur no se activó a tiempo, no sabían a qué se enfrentaban. Lo sorprendió la presa desbordada en medio de la noche. Se hubieran evitado los desaparecidos actuales, asevera en una publicación de Facebook el cineasta Daniel Rosdiegues desde la ciudad de Guantánamo, y continúa el texto publicado por 14 y medio, que se hizo eco de las declaraciones del artista. Lamentablemente el Consejo de Defensa no se pudo activar porque no había electricidad, prosigue Rosdiegues en su audio, pero advierte que las Fuerzas Armadas, FARC, no fueron inteligentes. Pudieron haber usado un radiocomunicador, refiere, que no necesita internet ni conexión para dar aviso del desborde de la presa, pero se trata de un aparato del que carecían. Tampoco previeron reservar combustible para mandar algún vehículo y avisar a estos poblados. La gente no supo lo que era, no entendía lo que pasaba, lamenta. Y remacha, se hubieran salvado vidas. Hasta ese momento el cómputo oficial era de 7 víctimas mortales, 6 en San Antonio del Sur, entre ellas una menor de 5 años y una en Imías. Continúa el texto. Este mismo jueves, las FARC aseguran estar fletando helicópteros para llevar alimentos a las zonas sin acceso. La escasez de comida y la mala organización es algo que denuncia también Rosdiegues en su mensaje. Había arroz y otros alimentos en almacenes que no repartieron en su momento y se ha echado a perder. Uno se pregunta, ¿por qué no dieron eso con antelación también? Si estábamos pasando hambre. Aquí el arroz de septiembre lo deben, reclamaba. Nos quejábamos antes, pero no teníamos dimensión de lo tan perdido que está este gobierno, concluía el cineasta, que recordaba la cantidad de cultivos perdidos en el valle de Caujerí, donde más fruta se da en toda Cuba, donde más se aporta en viandas, apostillando, ni siquiera para exportar. Volvemos con el pastor Mario Félix. Al igual que lo hacen las iglesias en Norteamérica con sus territorios afectados, las iglesias cubanas no solo hacen lo posible por estar presentes en las comunidades abandonadas por el sistema, aun siendo también, como lo son las iglesias en los territorios devastados por el paso de Helene o Milton en los Estados Unidos, igualmente víctimas de la devastación. Esfuerzos de todo tipo se realizan en Cuba por las convenciones bautistas oriental y su par, la occidental. También Cáritas, de la Iglesia Católica, intenta movilizar y conseguir ayuda, y muchas otras iglesias que hacen sus propios esfuerzos particulares. Sin embargo,
A diferencia de Norteamérica, donde el Estado no interfiere en la libertad religiosa de los esfuerzos solidarios que llevan a cabo las iglesias, en el caso de Cuba es muy diferente. No solo se están interfiriendo muchas iniciativas y amenazándose a líderes, sino que peor aún, en el Noticiero Nacional de Televisión, en su edición estelar del 25 de octubre, se atacó a pastores que supuestamente estaban generando caos en una de las poblaciones más afectadas, la del poblado de San Antonio del Sur, acusándoles de crear y de circular falsas alarmas respecto a que una represa cercana podría nuevamente inundar a la comunidad. Y hay que destacar el nuevamente, ya que en plena madrugada, mientras el huracán Óscar azotaba el lugar, las compuertas de dicha represa sí fueron abiertas sin emitir ningún aviso previo, ni mucho menos evacuar a esta comunidad que fue arrasada. En medio de las circunstancias de los huracanes meteorológicos, tenemos la otra realidad de un huracán estacionario en Cuba por casi 7 décadas, que por un lado intenta desviar la atención sobre su responsabilidad y por el otro, por su evidente molestia de que las iglesias llegaron primero a socorrer, el sistema utiliza el monopolio de los medios informativos para culpar de los daños primero a los Estados Unidos, como antaño, cuando el a Dios gracias ya desaparecido Fidel Castro culpaba a Estados Unidos también de generar y enviar los huracanes a Cuba. Y por el otro, acusar a quienes llaman mercenarios al servicio del imperio, en este caso pastores e iglesias, de generar caos y levantar falsos rumores entre la población. Y es que mientras el fantoche llamado presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, con absurda vestimenta militar, como queriendo, por analogía, recordar al difunto Fidel Castro, llegó con las manos vacías y sin respuesta a una población que se siente evidentemente abandonada y muy molesta, la realidad es que las iglesias se hicieron presentes en medio de la calamidad. En medio de tales contextos, resulta estratégico para el sistema, a través de sus sistemas propagandísticos, de lo cual sí tienen prioridades, atacar y acusar a otros evadiendo sus responsabilidades. Esto, en relación con las iglesias, no resulta nada extraño. No olvidar que hasta Nerón acusó a los cristianos de ser los causantes del incendio de Roma que él mismo había generado, y lo cual el Premio Nobel de Literatura de 1905, el escritor polaco Henryk Sienkiewicz, volcó en su famosa novela histórica Quo Vadis. Pero lo más cruel de la junta militar que desgobierna Cuba ante el paso de un fenómeno meteorológico como Óscar no es intentar desviar la atención o culpar a otros. Lo más cruel es intentar sacar provecho de otra desgracia humanitaria del pueblo cubano. Y es la razón por la que abren otra cuenta bancaria para recaudar dinero que nunca llegará a las víctimas, sino que servirá para engrosar los fondos de Gaesa, el consorcio empresarial de los militares cubanos, especializado precisamente en lucrar a costa del dolor del pueblo cubano, a la vez que aprovecha para llorar ante la comunidad internacional, intentando encontrar países u organizaciones que le envíen recursos que tampoco nunca llegarán a las víctimas, pero que sí favorecerán que los vientos estacionarios de la dictadura continúen devastando al pueblo cubano. La plataforma Pasos de Cambio, formada por cubanos del exilio y de la isla en favor del cambio de sistema en Cuba, publicó la siguiente declaración el pasado 25 de octubre: Unidos por la democracia para Cuba ya. Nuestras organizaciones se unen una vez más para convocar a todas las organizaciones firmantes del Acuerdo por la Democracia a participar en la coordinación y promoción de una transición política, económica y social, acorde a los principios del acuerdo, para el progreso de nuestra nación. Advertimos que Cuba vive condiciones de estado fallido. El pasado viernes 18 de octubre se interrumpió el servicio eléctrico en todo el país, dejando a millones de cubanos sin energía y por consiguiente sin agua, internet o transporte. Las consecuencias han sido devastadoras: hambre generalizada, escuelas cerradas, pacientes muriendo en los hospitales y criminalidad creciente. El colapso energético catalizó decenas de protestas pacíficas que fueron reprimidas con violencia por los cuerpos represivos.
Los arrestos arbitrarios recientes se suman a los más de 1.000 prisioneros de conciencia existentes, agudizando la crisis política y social. La tragedia de los últimos días da continuidad a la profunda crisis que sufre el pueblo cubano, producto de la imposición de un sistema que no funciona, cuyos dirigentes no tienen la capacidad ni la voluntad de proveer una salida al colapso económico, ni de respetar las libertades fundamentales y la dignidad humana. Alertamos que el Estado partido en Cuba no es capaz de ejercer funciones básicas, como la provisión de servicios públicos esenciales y la protección de desastres naturales. Los dirigentes del régimen no poseen legitimidad alguna dentro del país y son responsables por la crisis humanitaria, la corrupción imperante, los abusos sistemáticos a los derechos humanos y la implementación del terrorismo de Estado contra los ciudadanos. A los gobiernos democráticos los llamamos a parar toda forma de financiamiento del aparato represivo en Cuba, a presionar a los dictadores para que se sometan a la voluntad de cambio democrático de la ciudadanía y a apoyar los puntos del acuerdo por la democracia. A todos los funcionarios, directivos y subordinados, en la Asamblea Nacional, todos los ministerios civiles y militares, y gobiernos regionales en toda la isla, los llamamos a desatender el llamado a acciones represivas y tomar partido al lado del pueblo cubano. A todos los cubanos que están sufriendo y luchando, les reiteramos, no están solos. La nación cubana vive dentro y fuera de la isla. Somos un solo pueblo y no vamos a parar hasta recuperar libertad, patria y vida. Primeros firmantes: Asociación Sindical Independiente de Cuba, Center for a Free Cuba, Cuban Freedom March, Damas de Blanco, Foundation New Generation, Fundación para la Democracia Panamericana, Instituto Patmos, La Rosa Blanca, Mar por Cuba, Movimiento Democracia, Movimiento Libertad, Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Somos Más, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Partido del Pueblo, Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Patria de Martí, Plantados, Promotores de Cuba Decide, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Así termina por hoy Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Incidencia.